Hola amigos, bienvenidos a este video en donde conversaremos sobre el tema de la inducción o socialización de personal. Hemos venido platicando de los diferentes procesos, desde el reclutamiento a la selección de personal, en donde hemos contratado ya a ese nuevo empleado y le hemos dicho que tiene que presentarse a iniciar sus labores en la organización. Es ahí donde va a dar inicio a ese proceso de inducción o de socialización. Si podemos definir qué es en sí la socialización o la inducción, vamos a decir que es el proceso mediante el cual un nuevo empleado, comienza a comprender, a aceptar los valores, las normas y las convicciones de una organización. ¿Cuáles son los fines del proceso de inducción o de socialización? Bueno, uno de los fines es reducir los costos para alcanzar el nivel operativo de ese nuevo empleado. Recordemos que cuando una persona comienza a trabajar en una organización, pues no está desarrollando todas sus competencias, todos sus conocimientos, porque necesita adaptarse a esa organización, a conocer cuál es su cultura organizacional, cuáles son sus políticas, ¿verdad?, de trabajo, y necesita adaptarse. Eso hace que su rendimiento pues todavía no sea el mayor que él nos puede dar. Otro de los fines u objetivos del proceso de inducción o socialización es el que corresponde a reducir el índice de rotación de personal. Porque normalmente si ese empleado en los primeros días que comienza a trabajar con nosotros, no digamos el primer día, se siente ineficiente o siente que no es aceptado por el grupo, puede que comiencen en él a haber algunos sentimientos, ¿verdad?, que lo orienten a buscar empleo en otro lugar porque no se siente bien. Entonces, ese es uno de los fines o objetivos, ¿verdad?, reducir la rotación de personal, que ese nuevo trabajador se sienta bien, ¿verdad?, para que desarrolle carrera dentro de la organización. Así también, otro de los fines es reducir ese nivel de estrés y de ansiedad de ese nuevo empleado. Él quiere hacer las cosas bien, ¿verdad?, pero necesita probarse a sí mismo. Entonces nosotros tenemos que ayudarle, ¿verdad?, para que él se logre desarrollar, que nos muestre verdaderamente esas competencias, esas habilidades que él tiene, y que ese estrés, ¿verdad?, esa ansiedad pues desaparezca, que se sienta como en casa, como que si no es los primeros días que está trabajando, sino que ya está con nosotros por un buen tiempo y él siente confianza en lo que hace y con quienes lo hace. Además de eso, otro de los fines que persigue cuando nosotros desarrollamos este proceso de inducción, ¿verdad?, es ahorrar tiempo a los supervisores, a los compañeros nuevos, porque ese nuevo empleado, ese nuevo trabajador, a todo el mundo le está preguntando, ¿verdad?, porque necesita ayuda al principio, ¿verdad?, de todos. Entonces, lo que necesitamos es que esta persona, pues lo más pronto posible, logre sentirse bien, conocer qué es lo que se hace o qué es lo que va a hacer en el puesto que va a desempeñar. Existen entonces algunos métodos para promover el proceso de inducción o de socialización, ¿verdad? Y esto puede comenzar cuando estamos allá en el proceso de selección, principalmente en la parte de la entrevista, en donde ese entrevistador puede en algún momento, ¿verdad?, darle a conocer lo que es la empresa, la cultura de la organización, las actividades que ahí desarrollamos, los productos que ahí tenemos, las prestaciones que la empresa tiene, cómo es que se hacen las cosas en esa organización, cómo es el clima laboral. Todas esas cosas en esta parte de la entrevista, o sea, cuando nosotros planificamos la selección, podemos compartir información a ese nuevo
empleado que le va a ayudar de antemano a ese proceso de inducción o de socialización. También nosotros podemos, cuando vamos a iniciar este proceso de inducción, asignarle a una persona para que le asigne tareas retadoras que le garanticen, por supuesto, ¿verdad?, el éxito al comienzo de la carrera dentro de la organización. Es decir, le debemos hacerle una descripción clara de qué es lo que él va a desempeñar. Le debemos de dar toda la información técnica acerca de cómo la debe de realizar, y cuando él realice una actividad, pues tenemos que hacer una retroalimentación sobre la calidad de su desempeño, para que también él se vaya dando cuenta cómo está desarrollando su trabajo. Otra de herramientas que utilizamos es el empleo del tutor. O sea, le asignamos a una persona, ¿verdad?, para que se encargue del nuevo empleado, para que lo oriente, para que lo guíe durante el periodo inicial de la organización, que cualquier consulta se la haga directamente a él, y esto nos facilita la mejor adaptación de esa persona a la organización. Se puede también hacer a través de los grupos de trabajo, ¿verdad? Ellos juegan un papel muy importante en este proceso de socialización, ¿verdad?, porque ellos transmiten la cultura. A través de los grupos podemos transmitirle las creencias, las actitudes, ¿verdad?, que la organización tiene, y de la manera en cómo se comporta. Entonces, esta es una buena herramienta, utilizar los equipos de trabajo para desarrollar el proceso de inducción. Algunas organizaciones también lo que hacen es preparan o tienen los programas de capacitación. O sea, hay un entrenamiento inicial en el cual a ese nuevo miembro de la organización lo capacitamos para que se vaya familiarizando con el lenguaje, con los usos, con las costumbres, ¿verdad?, con las estructuras, con los principales productos de la empresa, los servicios, la misión, la visión, todos esos elementos que él debe de conocer, ¿verdad?, y que le van a ayudar para poderse desempeñar adecuadamente, o sea, a través de esos programas de capacitación. Es importante que nosotros también, dentro de este proceso de inducción o socialización, ¿verdad?, tengamos algunas consideraciones para con ese nuevo empleado, ¿verdad? Aquí a ese recién trabajador incorporado no hay que abrumarlo con tanta información, no le demos demasiada información, sino que poco a poco que él vaya conociendo los procedimientos, los documentos que necesita, pero no le pongamos la resma de documentos de un principio, porque se nos va a correr. Eso de que comienza a llenar formularios, cuestionarios, ¿sí?, hay que hacerlo de una forma pausada, ¿verdad? Por supuesto que no comience con la parte más desagradable de su trabajo, ¿sí? Es decir, por poner un ejemplo, no lo vamos a dejar de turno ese primer día, cuando ni siquiera que conoce las instalaciones, no conoce dónde está el equipo, nada, y lo vamos a dejar a él encargado en su primera noche de trabajo. No, vamos a hacerlo de una forma paulatina, ¿verdad? También a ese nuevo trabajador no hay que pedirle que haga actividades, ¿verdad?, o labores para los cuales él no está preparado, ¿verdad?, y en la cual pues nosotros como gerentes, como compañeros, estamos seguros que puede existir una clara posibilidad de fracasar. Debemos de evitar eso, y eso son parte de algunas de las consideraciones que debemos de tener con ese nuevo trabajador. Pero si hablamos del contenido de un programa de inducción o socialización, ¿verdad?, podemos decir que cuando vamos a desarrollar este programa hay algunos tópicos que debemos de darle a conocer a ese nuevo empleado. Es más, hay una parte que es la unidad de recursos humanos la que la aplica dentro de este proceso de inducción, y hay otra que específicamente quien da la socialización, una parte es el jefe inmediato, ¿verdad? Entonces tenemos que tener claro eso. Hay aspectos generales que los da recursos humanos y hay partes específicas que se refieren
al puesto que va a desempeñar, que es el gerente o el jefe inmediato quien se las debe de enseñar. Entonces, cuando hablamos del contenido de un programa de inducción o socialización, podemos decir que uno de los componentes son el que corresponde a los temas de la organización. Este será Recursos Humanos quien en gran parte tendrá la responsabilidad de aplicarlo o de dárselo a conocer a ese nuevo empleado. ¿Qué comprende esto? Pues la historia de la empresa, la misión, la visión, los objetivos, las políticas, las normas, cómo está estructurada la empresa, el nombre y las funciones de los principales ejecutivos de la organización, ¿verdad? Cómo está distribuida la planta o la estructura de los edificios e instalaciones, las normas de seguridad, las líneas de productos, servicios y, de ser posible, pues la descripción de la producción. También hay que darle a conocer a él cuáles son las prestaciones y los servicios que tiene el personal, cuál es la política salarial, ¿verdad? La de compensación, cuáles son sus horarios de trabajo, de descanso, de comida, ¿verdad? Cuáles son los días de vacaciones, de feriados, cuáles son las capacitaciones y desarrollos especiales que él debe de recibir, las asesorías que tienen, ¿verdad? Los seguros, los programas de jubilación si es que existen, servicios médicos, servicios de cafetería, restaurante, periodos de prueba, porque muchos podemos contar experiencias vividas con relación a esto, de que nunca nos dieron un adecuado proceso de inducción, ¿verdad? Y nos vimos en problemas. A mí me gusta contar que yo trabajaba en un lugar donde cuando llegué solo me dijeron lo vamos a mandar a llamar para explicarle qué es lo que va a hacer, ¿verdad? Nunca me mandaron a llamar y estuve casi 10 años trabajando en ese lugar. Sí, me quedé esperando que me llamaran, ¿verdad? Yo tuve que ver cómo, ¿verdad? Para saber qué era lo que tenía que hacer y cómo lo debería de hacer. Así como en otra ocasión, pues ante una emergencia familiar, me tocó hacerle o llevar a mi hija para que le hicieran una operación de emergencia. Cuando le informé a mi jefe, y tuve que pagar, por supuesto, cuando le informé a mi jefe que le pedí permiso para ir a hacer eso, fue que me contó, pero mire, nosotros tenemos un seguro médico hospitalario que cubre eso, pero ya lo había pagado, ¿verdad? Entonces, tenemos que informarle a ese nuevo trabajador, ¿verdad?, de todas estas prestaciones y servicios que se supone que tiene dentro de la organización. Es importante que ese nuevo trabajador, independientemente del nivel que sea, que le hagamos la presentación, lo presentemos, ¿verdad?, a los supervisores, a su jefe inmediato, a sus compañeros, ¿verdad?, a los subordinados, si es que lo tiene, y aquellos con los que él va a tener alguna relación administrativa o de trabajo, él tiene que conocerlo. Entonces tenemos que irlo a presentar, ¿verdad? Depende del nivel, ¿verdad? Cuando está en un nivel operativo, posiblemente si la empresa es grande, de un gerente general, lo ideal es que se le presentara, pero si no se puede, por lo menos que se le muestre la fotografía para que conozca quiénes son las autoridades de esa organización. También ya es específico del gerente de línea o del jefe inmediato, ¿verdad?, es donde nosotros le vamos a conocer sobre sus funciones y sus deberes específicos. Dónde está ubicado su puesto de trabajo, cuáles son las labores que él va a desarrollar, cuáles son las normas de seguridad, la descripción del puesto, el objetivo, cómo se relaciona con los otros puestos, ¿verdad? Todo esto, fíjese, debe de ser dado en un proceso o en un programa de inducción o de socialización. De estas 4 partes, fíjese, ¿verdad?, que comprende los temas de la organización, ¿verdad?, que comprende las prestaciones y servicios, ¿verdad?, las presentaciones y la de las funciones y deberes específicos, las primeras 2, ¿verdad?, o sea, lo relativo a las prestaciones y lo relativo a los temas de la organización, en algún momento nosotros las podemos tener por escrito o la podemos tener en un video, ¿sí? Y esto forma parte del manual de bienvenida de cada organización. Qué bueno que lo elaboremos para que los trabajadores pues conozcan, ¿verdad?,
Puede ser que la empresa es tan grande que no puedan conocer a todo el personal o a todas las instalaciones, pero a través del desarrollo de un video podemos nosotros hacer este proceso de inducción o socialización. Algunas organizaciones el día que se presentan hacen la mayor parte de lo que les acabo de mencionar, le dan los documentos necesarios, sin abrumarlo, ¿verdad? Necesarios para que conozcan o vayan leyendo acerca de la empresa, y en cierto periodo lo vuelve a mandar a llamar recursos humanos y le hace algunas preguntas sobre lo que se supone que debe de conocer, ¿verdad? O de las inquietudes o de los problemas que él ha tenido en ese tiempo que se ha dado el inicio del proceso de inducción, para poderlos corregir, para poderlos mejorar y para que esa persona se sienta bien con nosotros y que haga carrera dentro de la organización. Así que el proceso de inducción o socialización es un proceso importante que, si no lo hacemos adecuadamente, puede echar a perder todo aquel esfuerzo que hicimos en el proceso de reclutamiento, todo aquello que hemos invertido en el proceso de selección, porque no logramos que esa persona se adaptara adecuadamente a la organización. Muchas gracias por su atención.